hoy impresionante con tu programa La Medicina Nuclear, la Imagen Molecular. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Pues ya un martes más de acompañarnos en este diciembre maravilloso, donde estamos a punto de concluir un año lleno de éxitos y grandes logros, desde luego, aquí en su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Pues ya en la emisión número 47 de la barra de la medicina educativa. Pues gracias a todos ustedes, nuestros amigos y simpatizantes que nos siguen semana a semana. Y desde luego, pues este proyecto que ha sido de gran confianza, desde luego por nuestro experto titular, el doctor Díaz Meneses. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Muy bien, Lupita. Pues andaba un poco ajetreado, como siempre, en esta Ciudad de México, que para los que no viven aquí, pues deben de saber que en la Ciudad de México hay horarios de tráfico y todo eso. Y últimamente como que se ha puesto un poquito peor, pero todo bien, estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes, estimados radioescuchas. Como bien dice Lupita, diciembre siempre es un mes en donde ya estamos dando el último estirón, estamos dando lo último del año y como que uno se pone en un modo entre como que medio ya está de vacaciones, pero como que medio está trabajando, pero es un ambiente muy bonito, realmente es una época del año agradable que se disfruta bastante y bueno, con la compañía de todos ustedes y con el favor de su atención de cada martes, pues estamos demasiado contentos de estar aquí. Recuerden que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México, pues para todo el mundo, en donde haya alguien que entienda este bonito idioma que tenemos, que es el idioma español. Y estaba el otro día, porque también nosotros tenemos tiempo de ocio, no crean que todo es trabajar, estaba el otro día viendo un dato curioso y muy interesante ahorita que estamos diciendo que hacemos transmisiones transatlánticas y transpacíficas y trans todo con esta maravilla del internet. El otro día un dato curioso que les quiero compartir es que en el año de 1901, el 12 de diciembre, se hizo la primera transmisión de radio, no de internet, la primera transmisión de radio normal transatlántica y fue hecha pues por el inventor del radio, Guillermo Marconi, un científico italiano. Bueno, pues ahí está el dato, ¿no? Después de 120 años, pues imagínense a dónde hemos llegado, ¿no? En aquellos tiempos era una proeza hablar de una transmisión transatlántica y hoy con tanta facilidad decimos que, bueno, hacemos una transmisión transmundial, porque prácticamente llegamos a todos los lugares del mundo donde haya internet y donde haya alguien que entienda el idioma español, Lupita. Bueno, después de este brevario cultural, pues muy contento de estar aquí, Lupita, y tenemos un tema muy interesante. Así es, doctor. Así es de que, pues, ya que nos hizo favor de compartirnos este dato, se me hizo muy interesante porque gracias a toda esta tecnología, pues, este programa ha llegado a grandes alcances, afortunadamente. Bueno, pues la medicina nuclear e imagen molecular es una especialidad de la que muchos de nosotros no habíamos escuchado hablar. Hoy esto ha cambiado, afortunadamente, gracias a la visión entusiasta y el tesón de nuestro querido experto titular, el doctor Díaz Meneses, quien con un lenguaje claro, sencillo, ha logrado generar cercanía y confianza con la comunidad médica, pacientes y público en general. Y esto para nosotros es muy importante. Gracias a todos ustedes, pues desde luego seguimos al aire. La medicina nuclear y la imagen molecular es el primer programa radiofónico dedicado a la divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular desde México para el mundo. Y algo muy importante, somos pioneros en el lenguaje español totalmente verificado, una especialidad médica de excelencia y de vanguardia. Así es de que, pues sean bienvenidos este martes 14 de febrero del año 2021. Estamos completamente en vivo desde la Ciudad de México y bueno, felices de recibirlos. Como cada martes, soy Guadalupe Mayorga Manaviar y son las 9 de la noche con 2 minutos. Y el tema de hoy es sumamente interesante. Como ya lo vieron, la medicina nuclear y la imagen molecular para tratamiento personalizado contra el cáncer. Theranos Tips. ¿Qué será esto? Ahorita el doctor nos va a hacer favor de platicarnos y pues yo creo que lo más importante que hace el doctor cada martes es explicarnos desde la base, desde el origen, pero lo más importante en un lenguaje muy claro. Gracias a todas las organizaciones civiles que hoy se han sumado
alrededor de estos grandes temas del cáncer que están ahora pues muy a la orden de la mesa del día y con toda esta controversia que envuelve el cáncer el día de hoy. Y bueno, pues hoy nos acompañan varias de ellas. Y bueno, pues estamos completamente en vivo y gracias a nuestra Casa Promosterio por todas las facilidades, nuestra querida Celia González, nuestra productora en radio, y desde luego nuestra querida Shaira García en TV, Orbe TV. Y bueno, pues las redes sociales ya lo saben, estamos en Colectivo Medicina Nuclear MX, desde luego, y la medicina nuclear y la imagen molecular, Twitter, Instagram y Facebook, completamente en vivo. Así es de que, pues vamos a dar inicio a las preguntas, a las felicitaciones, que desde luego nos hacen muy feliz recibir todo esto al 5510-640164, y les recordamos quién es nuestro experto titular, porque para nosotros es muy importante saber quién está detrás de esta pantalla y desde luego que cuenta con todas las credenciales necesarias para dirigirse con todos ustedes. El doctor Díaz Meneses, ¿quién es? Bueno, pues es un profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear. Amplia experiencia por más de 10 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público, con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos, médicos de alto nivel. Y bueno, no podría faltar ese brazo social muy importante, un gran rotario del Club Rotario Alameda. Así es de que muy honrados del Club Rotario Alameda de tenerlo entre sus filas. Y bueno, pues también les presumimos que por fin ya el doctor el próximo año de manera presencial asistirá a varios congresos que ya nos platicará. Y bueno, saludos a todos nuestros radioescuchas que nos dejan semana a semana. Muchísimos saludos, desde luego, de Europa, Latinoamérica, Centroamérica también, y África, que es bien, bien importante, donde el doctor es un gran representante de una fundación de África. Y bueno, pues también algo muy importante, cualquier persona que nos escuche a nivel nacional, aquí en México, nos pueden preguntar dónde pueden o deben acudir a hacerse sus estudios de medicina nuclear. Con muchísimo gusto el doctor les guiará para que puedan tener un estudio de primera calidad. Y bueno, pues entrando en materia, el tema de hoy, la medicina nuclear y la imagen molecular, tratamiento personalizado contra el cáncer, que ahora sí que, ¿qué será Theranostics? Así es de que, pues, empezamos, doctor, con la primera pregunta. ¿Qué es la Theranostics? Bienvenido, buenas noches. Sí, Lupita, fíjate que esta palabra tiene un carisma fonético, suena bonito, como que está rodada de un halo de misterio, pero en realidad conceptualmente es algo pues bastante sencillo y bastante interesante. Theranostics, o ya tropicalizado al español, la teranóstica o la diagnoterapia, se refiere a la capacidad de que nosotros podamos, mediante el uso de moléculas relevantes en la biología de los tumores, porque estamos hablando de cáncer, poder tener la capacidad de visualizarlos, es decir, de verlos. Recuerden que la medicina nuclear tiene dos grandes vertientes. La vertiente diagnóstica, en donde, bueno, ya hemos hablado del PET, o sea, la tomografía por emisión de positrones, la tomografía por emisión de fotón único, que es el SPECT, y la gammagrafía. Tenemos esa parte diagnóstica que nos permite a nosotros visualizar, en este caso, procesos o más bien rangos biológicos moleculares que son inherentes a la generación, al mantenimiento y al crecimiento de células tumorales, cuando está de manera descontrolada, ¿no? Mediante los radiotrazadores ya hemos hablado que podemos nosotros visualizar esto, que es más bien un concepto bastante, o más bien un ente un tanto inmaterial, un tanto abstracto, que no tiene como que una forma definida en el espacio y la materia, pero ahí está. O sea, simplemente funciona y es la química y la fisiología interna
de nuestro organismo, de lo que estamos hablando, que podemos visualizar. Recordemos que la medicina nuclear y la imagen molecular son la imagen de la bioquímica y la fisiología, y también ya se está convirtiendo en la imagen de la inmunología en el mundo médico. Bueno, entonces estamos en la parte diagnóstica, o sea, nosotros podemos ver moléculas que hacen que las células tumorales crezcan, o que las células tumorales se dividan, o que las células tumorales evadan la muerte programada de una célula aberrante o anormal llamado apoptosis, o que estas células estén expresando en su superficie receptores de hormonas o receptores de citocinas. Las citocinas es la manera en que las células se comunican, porque pues ellas no tienen oídos, las células no tienen ojos, no tienen piel, no tienen nada. Entonces, las células se tienen que comunicar de una manera, ¿no? Pues es con señales químicas, es con señales moleculares, también eléctricas. Bueno, receptores de citocinas, que esos son las citocinas, es como que la manera en que se comunican las células y les dicen que hagan o dejen de hacer alguna otra cosa. Entonces hay receptores de citocinas, factores de comunicación intracelular que todos tienen en común que tienen una estructura proteica molecular. Recordemos que las proteínas le da forma y función al cuerpo, es la principal estructura o la principal molécula que le da forma y función al cuerpo. Bueno, entonces nosotros podemos tener métodos de diagnóstico no invasivo in vivo mediante medicina nuclear e imagen molecular que nos permiten visualizar estos rasgos biológicos, y esa es la parte de diagnóstico. Cuando nosotros le ponemos a los pares moleculares de todas estas moléculas que estamos hablando, o anticuerpos o antígenos, nosotros podemos verlo en un equipo de PET-CT, en una área de medicina nuclear e imagen molecular, pues podemos ver a dónde se distribuye, y en base a esa distribución en específico, en esas localizaciones en específico del cuerpo, o en esas intensidades o fuerza con la que se capta este radiotrazador que nos indirectamente o que directamente nos indica la presencia de un rasgo biológico, de los cuales ya enumeramos hace ratito, es que nosotros los médicos nucleares podemos hacer diagnósticos. Ahorita se los estoy platicando de una manera muy sencillita, pero en realidad se requiere un verdadero entrenamiento de especialidad y alta especialidad para poder entender y analizar estas imágenes sofisticadas. Bueno, pues entonces hacemos diagnósticos de rasgos biológicos con la medicina nuclear y la imagen molecular. Pero esa es la parte de diagnóstica. Pero hay un par que se llama el par teranóstico o el par de diagnoterapia, que obviamente si tú tienes un correspondiente o una parte de diagnóstico, necesitas tener una parte de tratamiento. Precisamente es aquí donde lo que se hace es esta molécula que yo utilicé para hacer un diagnóstico. Ahora lo que voy a hacer es, en vez de ponerle un átomo radiactivo que lo único que me permite hacer es hacer diagnóstico para ver, ahora lo que voy a hacer es le voy a poner un átomo que emita un tipo específico de radiactividad, puede ser radiactividad alfa o radiactividad beta, que le permita irradiar de manera interna un tejido en particular hacia el cual va dirigida esta molécula, pero ya cargada con un átomo que no solamente es de diagnóstico, sino que ya es de tratamiento. En programas pasados hablamos de un par diagnóstico muy interesante que se viene a futuro, que por ejemplo, que es el cobre 64, aquí la gran estrella del cobre, aquí nos gusta mucho el cobre, se han dado cuenta. El cobre porque es el futuro, es un átomo muy prometedor, de verdad. No es que los otros no sean valiosos, por supuesto que son valiosos, pero el cobre es un átomo muy prometedor a futuro, por lo que se está desarrollando, ¿no? Hablamos de un par teranóstico o un par de diagnoterapia.
antes de pasar al parte diagnóstico de diagnoterapia. Entonces, cuando tú juntas y mezclas y fusionas la palabra Thera de therapy and diagnostics, y agarras el principio de la palabra Thera de therapy y el final de la palabra diagnostics, pues lo juntas y tienes Theragnostics. Eso es conceptualmente lo que significa esa palabra, que tú puedas tener la capacidad de hacer un diagnóstico y que casi paralelamente tengas la capacidad de hacer un tratamiento. Eso es un concepto bastante innovador, porque finalmente tú sabes a qué blanco molecular le estás dando el tratamiento y sabes a dónde vas a dirigir esta radiación muy focalizada, muy localizada, mediante emisores alfa y mediante emisores beta. Nuevamente, recordemos que en México el único especialista que tiene competencia profesional, ya que es una gran responsabilidad para administrar radiación alfa o beta al interior del cuerpo humano, no es otro más que el médico nuclear. Bueno, entonces estábamos hablando que este parte diagnóstico, pues estamos poniendo el ejemplo del cobre 64, nos permite hacer un diagnóstico de algún anticuerpo. Cuando marcamos algún anticuerpo y lo dirigimos hacia un antígeno de una célula tumoral, nos permite identificarlo, o contra un receptor o contra una enzima, nos permite identificar estos rangos biológicos de la célula tumoral. Y después lo que hacemos, le vamos a poner el cobre 67, que es un emisor de partículas beta, que lo que va a hacer, bueno, pues es la irradiación interna, ¿no? Esta partícula beta va a interaccionar con la materia, va a interaccionar con la membrana celular, va a interaccionar con el ADN, va a interaccionar con las estructuras que están adentro de la célula, que se llaman los organelos, con el citoplasma, todo eso va a interaccionar, y pues debido a su concentración, pues va a depositar de manera muy focalizada radiación que va a tener un trayecto corto, lo que le va a permitir dañar de manera selectiva únicamente a esas moléculas que expresan el rasgo biológico que previamente vimos con la parte de diagnóstico. Ese es el ejemplo del cobre 64 y el cobre 67. Pero hay otros ejemplos, Lupita. Por ejemplo, el galio 68, que es un emisor de positrones que nos ayuda a marcar moléculas que identifican receptores de somatostatina, que es una hormona que regula procesos corporales, pero que en tumores que tienen un linaje o un origen neuroendocrino se sobreexpresan, o sea, se expresan de manera anormal incrementada. Y en el resto del cuerpo, bueno, no hay una sobreexpresión anormal incrementada. Bueno, en estos tumores que expresan este tipo de receptores, pues nosotros lo vemos con la parte del diagnóstico, con la molécula para tomografía por emisión de positrones, con el galio 68, pero a esa misma molécula que va a pegarse a los receptores de somatostatina, de los tumores neuroendocrinos, nosotros le ponemos una molécula que emita radiación beta o radiación alfa. Entonces nosotros agarramos una molécula, le quitamos la molécula de galio 68 que no nos sirve para tratamiento y le embonamos. Bueno, embonamos es una simplificación para que entiendan, no es tan sencillo, es todo un concepto la radioquímica. Quizá algún día hagamos un programa de radioquímica. Le ponemos una molécula de lutecio 177 y esa molécula sí que emite radiación que puede servirnos de tratamiento, porque es radiación beta, es decir, es un electrón que es expulsado del núcleo, pero que en ese proceso pues puede interaccionar con la materia y puede tener un efecto terapéutico. Entonces pues se pega a las células que expresan esta molécula y entonces pues ya tiene un efecto de tratamiento. Y así podemos enumerar varios pares. Antes podríamos enumerar solamente uno o dos pares, Lupita. Lo maravilloso de esto es que en el futuro, y ya hoy, están emergiendo nuevos pares teragnósticos. Es decir, que por un lado tenemos el diagnóstico y por el otro lado tenemos el tratamiento. Un concepto básico y un axioma de esto del teragnóstico, diagnoterapia, como le quieran llamar, es que
Si nosotros podemos ver en una imagen de medicina nuclear e imagen molecular este rasgo, lo podemos tratar. Si nosotros no vemos con nuestros radiotrazadores estos rasgos biológicos, entonces no lo podemos tratar. Y entonces, Lupita, empezamos a tratar a los pacientes no en base a un tipo de tumor. Te voy a poner un ejemplo muy claro que a lo mejor digo, muchas mujeres van a entender: el cáncer de mama. No hay un solo tipo de cáncer de mama, Lupita. Hay muchos tipos de cáncer de mama, los que expresan receptores de estrógenos, los que expresan receptores de progesterona, los que expresan HER2-Neu, que es el factor de crecimiento epitelioide humano, los que expresan los tres al mismo tiempo, los que expresan solamente uno, los que no expresan ninguno, los que tienen un componente inflamatorio, etcétera. De tal manera que antes, Lupita, se trataban los tumores por el tipo de célula o de órgano en el cual aparecían. Cáncer de mama, vámonos, el tratamiento de cáncer de mama es igual para todas. El problema, Lupita, es que algunos pacientes respondían, pero otros no. A unos les iba bien y a otros no. Entonces, debería de haber una explicación. Y la explicación, Lupita, se dieron cuenta cuando empezaron a hacer las investigaciones y todo eso, es que sí, bien es cierto que estos tumores se originan de una célula de la glándula mamaria, tienen, y aquí mucha atención, rasgos biológicos diferentes. Ajá, y cuando hablamos de rasgos biológicos, nosotros podemos pensar inmediatamente, intuitivamente, en un blanco molecular, en algo que podemos visualizar y podemos tratar con medicina nuclear e imagen molecular. Entonces, tienen rasgos biológicos diferentes. Entonces, a las pacientes a las cuales se les daba un tratamiento que consistía en bloquear receptores hormonales, pero que resultaba que su tumor jamás expresó estos receptores, pues les iba mal. ¿Por qué? Pues porque básicamente estabas tratando a la nada, estabas tratando de una manera empírica. Ajá. Y entonces, esto llevó a empezar a enfocarse en estos rasgos moleculares, en estos rasgos biológicos, y se descubrió eso, que no hay un solo tipo de cáncer de mama, que hay subtipos, dependiendo de su perfil biológico, y aún más, hay diferentes subtipos dependiendo de su perfil genético, Lupita. Y esto, ¿qué creen? No solamente es exclusivo del cáncer de mama. Eso puede suceder en diferentes tipos de cáncer. Entonces, como se pueden dar cuenta, ya no se empieza o ya se está abandonando el tratar un tipo de tumor en todas las mujeres o en todos los hombres. Ya se está empezando a personalizar el tratamiento dependiendo del tumor o el tipo específico de rasgos moleculares o biológicos o moleculares o biológicos que tenga ese cáncer en particular en esa persona en particular. Entonces ya empezamos a avanzar y empezamos a entender conceptos como medicina personalizada. Ya se deja, ya puedes tener 2 pacientes con cáncer de mama, pero a la paciente que tiene ciertos rasgos le das un tratamiento, y a la paciente que tiene otros tipos de rasgos les das otro tratamiento, y aún más, si tienes un tercer subtipo de tipos de cáncer, le das un tercer tipo de tratamiento distinto. Entonces ya no es como que igual para todas o igual para todos, o sea, ya empiezas a diferenciar. Bueno, pero como hablamos de rasgos biológicos y moleculares, pues como les comenté hace ratito, Lupita, la imagen médica, que es precisamente el paradigma de la visualización de moléculas, pues es la medicina nuclear e imagen molecular. Por eso me emociona tanto que esté habiendo un avance en esto, porque muchos de estos avances, cuando encuentren la parte imagenológica, y de hecho ya hay imágenes, regresando al cáncer de mama, ya hay imágenes que nos permiten visualizar qué pacientes expresan sus tumores receptores de estrógeno, qué pacientes expresan receptores de progesterona y qué pacientes expresan receptores de HER2. Entonces, nosotros ya lo podemos ver, Lupita. Y con eso nosotros ya podemos inferir si el paciente expresa o no tiene ese rasgo biológico. ¿Cuál es lo interesante? Primero, que es in vivo y que es en todo el cuerpo. Porque van a decir, bueno, es que eso lo podemos saber, doctor. Sí, claro, lo pueden saber con una biopsia. Por supuesto que se puede saber, pero hay una cuestión.
La biopsia solo ve una parte de todo el cuerpo. Ajá. Y pues la biopsia es un proceso necesario, por supuesto, pero invasivo. Y puede haber diferentes tumores, diferentes clases, poblaciones celulares que, a pesar de que se hayan originado de una misma célula, como en el cáncer de mama, de un mismo tipo de tumor en principio, los diferentes cambios que van teniendo hace que empiecen a ser distintos. Entonces esto es importante porque pues, nos permite visualizar estos rasgos en prácticamente todo el cuerpo, en prácticamente todos los sitios tumorales, con diferentes moléculas. Como te dije, nosotros potencialmente podemos hacer estos 3 rasgos biológicos que son principales en el cáncer de mama, visualizarlos. Y si los puedes visualizar, entonces tú puedes, o el oncólogo o el médico especialista en el tratamiento del cáncer de mama, de la parte de oncología o radioterapia quizá, pues ya puedes saber antes de darle el tratamiento si el tratamiento va a ser efectivo o no en una paciente. Ya sabe que si tiene un paciente que en la imagen de medicina nuclear e imagen molecular hay una evidencia de que hay expresión y presencia de receptores HER2-Neu, pues ya sabe que el tratamiento de esa terapia blanco va a ser efectivo. Y si nosotros en el estudio de medicina nuclear decimos, ¿sabes qué? Este paciente no tiene expresión de receptores HER2-Neu, no tiene caso que le des el tratamiento, o quizás se lo puedas dar, pero no vas a esperar, o no esperamos a priori, o sea, antes de que empiece el tratamiento, que tenga éxito. Entonces, estas cuestiones son bastante relevantes, Lupita, como te puedes dar cuenta. Y cuando nosotros avanzamos en este punto, y ahorita hablamos de cómo el diagnóstico te ayuda y para la quimioterapia y las terapias blanco y esas cosas, pero cuando nosotros le ponemos un emisor alfa o un emisor beta, que como les dije, es el área específico de la medicina nuclear y la imagen molecular, pues esos mismos moléculas pueden ir y tratar a los tumores, siempre y cuando se visualicen y siempre y cuando haya una intensidad razonablemente alta que nos permita a nosotros inferir que cuando le demos la dosis al paciente, esa dosis primero va a quedarse, primero, va a llegar a donde queremos que llegue, o sea, al tejido tumoral que queremos tratar. Segundo, se va a quedar retenida, es decir, no va a llegar y se va a soltar y luego va a andar ahí flotando o dando vueltas en el torrente sanguíneo. O sea, primero va a localizar el tumor, se va a unir y ahí se va a quedar. Porque nosotros necesitamos que ahí se quede, porque pues como dijimos, ahí lo que está haciendo es dar una irradiación selectiva a esa zona. Y como ustedes pueden inferir, queridos radioescuchas, si esta radiación se queda muy localizada en el tumor, pues las células adyacentes, las células sanas, pues sufren menos. Es bien sabido en un paciente que le dan quimioterapia o radioterapia que las células de la sangre, las células que forman la sangre o las células del intestino o las células de otra parte del cuerpo sufren, porque finalmente estos tratamientos no son dirigidos, no son específicos. Nuevamente, son excelentes, son muy buenos, no ponemos en tela de juicio que sirven y que se van a seguir utilizando, pero es cierto que tienen efectos secundarios. Y muchas de esas es las células de la sangre que sufren o las células que tienen una alta tasa de recambio, como las células del intestino. Ajá. Entonces, estas células con un tratamiento que va más dirigido, pues suelen tener menos afectación. O sea, suele ser un tratamiento con menores efectos adversos y cuando estos efectos adversos se presentan, suelen ser leves. Entonces, como pueden darse cuenta, pues hay una brecha, hay una ventana de oportunidad muy grande. Ya les dije, pues es un tratamiento que es fácil de hacer en México. Segundo, que tiene un buen perfil de tolerabilidad. Tercero, cuando el paciente es bien analizado, es bien estudiado el caso por un médico nuclear en la consulta previa a la terapia con radionúclidos. Esto es muy importante, o sea, los pacientes deben de ir a consulta, a preconsulta de terapia con radionúclidos con un médico nuclear. No es nada más de que lleguen y, ya vine, y el médico nuclear casi nada más atestigüe cómo al paciente le ponen la dosis, ¿no? O sea, el médico nuclear tiene que dar consulta. ¿Por qué? Pues porque ahí se define si el paciente es candidato o no, ahí se define qué esperar del tratamiento con la terapia con radionúclidos. Entonces, por eso es muy importante. Entonces, como les comentaba,
uno da el tratamiento dirigido, bueno, que el paciente tiene que ser bien seleccionado, tiene que ser bien escogido, y cuarto, en el futuro vienen más pares terapéuticos, si hablamos de lo del cobre, ¿no? Pero va a haber más. Conforme nosotros vayamos descubriendo, vayamos viendo más rasgos biológicos, pues obviamente que una cuestión casi intuitiva va a ser marcarlo con una molécula para ver si lo podemos ver, y después pues marcarlo con una molécula de terapia con radionúcleos. Y una prueba de esto, Lupita, es que las compañías farmacéuticas grandes ya se están interesando en esto. Hay compañías farmacéuticas gigantes de la industria que ya en sus portafolios están teniendo productos de terapia con radionúclidos. Esto nos indica que hay una tendencia hacia esas cuestiones, y por supuesto que los médicos nucleares mexicanos, pues, o al menos los del colectivo Medicina Nuclear MX, vamos a estar muy atentos de todo esto para, bueno, pues poder platicarles a ustedes con mucho gusto, Lupita, como lo acabo de hacer ahorita, esas explicaciones, ay, de media hora. Podría yo estar hablando una hora, pero sí, necesito respirar y necesito refrescarme. Y pues básicamente esto es lo que es este concepto de teranóstico. Espero que lo hayas sabido entender, transmitir, para que pues ya se les quede en su mente, y bueno, ya cuando vuelvan a escuchar la palabra ya sepan de lo que estamos hablando. Yo creo que esto es muy importante, doctor. Yo creo que uno de los grandes éxitos de este programa de la barra de la medicina educativa es esta explicación muy sencilla, muy práctica, donde todos los pacientes tienen el acceso a saber qué está pasando con su cuerpo. Hay dos cosas muy importantes que resalta ahorita aquí en el chat de Facebook. Acuérdense que estamos completamente en vivo, que si cada paciente, porque hay una, ahí se me fue la palabra, tenemos varios pacientes con cáncer, pero cada uno tiene una característica y cada uno tiene pues digamos un diagnóstico diferente, aunque sea cáncer de pulmón o cáncer de mama o cáncer de intestino. Entonces, esto es bien importante porque muchas veces decimos tenemos lo mismo, pero efectivamente jamás podrá ser lo mismo porque cada uno requiere de un tratamiento diferente. Y bueno, hay un sinfín de preguntas con respecto a los radionúclidos, que si yo escuché que eran malos, que si yo escuché que todo esto, pero qué importante fue que el día de hoy nos explica de manera clara, y ese es el gran valor que tiene este programa, amigos, que desde luego lo escuchan médicos especialistas, médicos colegas, médicos nucleares, pero también las organizaciones civiles, que justo el día de hoy están muy pendientes de este programa. Y bueno, a mí me gustaría pasar a esta otra pregunta que es muy, muy interesante. ¿Qué es la medicina de precisión, doctor? Sí, es lo que platicamos hace ratito, ¿no? La medicina de precisión ya... fíjate que, bueno, deja de ordenar mis ideas. La medicina pues ha ido avanzando, y ha ido avanzando a pasos agigantados. Primero había una historia, o en la historia pues había una persona que reunía todo el conocimiento médico en su haber, y tenemos médicos muy famosos de la antigüedad, ¿no? Finalmente, conforme se fue conociendo más de los aspectos de la medicina, se fue profundizando y se fue segmentando las áreas de conocimiento médico. Y llegó un momento en el que una sola persona ya no podía conocer todo lo que un médico, o todo lo que la medicina, todo el conocimiento de la medicina, o sea, ya no podía compendiarlo, o sea, ya no podía ser una sola persona saber todo de medicina, ¿no? Desde cómo tratar a un niño, cómo tratar a una mujer embarazada, cómo tratar una diabetes, cómo tratar un cáncer, cómo tratar una demencia, etcétera. O sea, eso se perdió ya hace, pues, bastante tiempo, ¿no? Digamos, por poner una fecha en donde se empezaron a ver las cuestiones de especialización, pues digamos que fue en el siglo XIX, en los años 1800, que fue en los años en donde se empezó a conocer muchas cosas, ¿no? Se empezó a disparar la generación de conocimiento, en los años 1800, siglo XIX. Bueno, entonces, como pueden darse cuenta, pues había tratamientos o pautas de tratamiento que eran como que muy genéricas, ¿no? O sea, no, atendían sobre todo al síntoma, no tanto a lo que estaba generando la molestia que el paciente tenía. Entendemos síntoma como molestia. Entonces, atendían más la molestia que el origen de esa molestia. Y el origen de una molestia, digamos,
la fiebre puede tener varios orígenes, ¿no? Puede ser el COVID, puede ser un tumor, puede ser una enfermedad autoinmune, puede ser una alteración en las regulaciones de nuestro cerebro que controlan la temperatura, o sea, nuestro termostato interno, etc. Entonces, se atenían a los pacientes en base a estas molestias, ¿no? O síntomas. Pero entonces, pues se fue profundizando el conocimiento y, como te dije, ya se empezó a diferenciar las áreas de atención médica y empezaron a surgir las especialidades. Que si el pediatra, que si el cardiólogo, que si el neumólogo, que si el dermatólogo, que si el médico nuclear. Entonces, estas especialidades pues empezaron a profundizar en su conocimiento. Y como estamos hablando ahorita de un tema oncológico, pues obviamente surgió el oncólogo, el médico que trataba el cáncer. Pero ¿qué creen? Surgió también, conforme se fue profundizando cada vez más en el conocimiento, pues surgió el oncólogo médico. O sea, es decir, el oncólogo que no opera, que da tratamientos por quimioterapia o terapias blandas. Pero también surgió el cirujano oncólogo, es decir, el que sí opera el cáncer, porque hay técnicas especiales para operar el cáncer. O sea, no cualquier médico opera cáncer, no cualquier médico trata cáncer. Luego surgió el radioterapeuta, el médico que da radioterapia. Que hace no confundir con la terapia con radionúclidos, no confundir con terapnóstico. El radioterapeuta es otro tipo de tratamiento oncológico. Luego surgió el genetista, que también el genetista oncólogo. Ajá. Luego surgió el radiólogo oncólogo, que también ve puras imágenes de tomografía de resonancia de cáncer. Y el médico nuclear, que se dedica a la oncología, ¿no? La oncología nuclear, de la cual pues yo tengo la especialidad y bueno, me da mucho gusto haber estado en el INCAN. Hoy en la mañana pasé por ahí precisamente. Bueno, entonces el oncólogo nuclear, el médico nuclear que veo la oncología, pues también surgió. Entonces todo esto, Lupita, todos estos conocimientos que se van generando, finalmente derivan en lo que estábamos comentando hace ratito, que nos damos cuenta que a pesar de que un tumor puede surgir del cerebro, o de la mama, o de la próstata, esos tumores pueden tomar caminos biológicos diferentes. Sí, surgieron de una célula de la próstata, sí, surgieron de una célula de la mama, sí, surgieron de una célula del páncreas, pero cuando van desarrollándose en el proceso de oncogénesis, o sea, la formación del tumor, pues esos tumores van teniendo diferentes características. Y como te dije, ya se está dejando de tratar tumores de manera genérica y ya se está empezando a personalizar con métodos de diagnóstico más precisos o con perfiles biológicos y moleculares más precisos que te permiten, ahora sí valga la analogía, si tú tienes un Iván, decir, bueno, es que este es Iván Díaz. Pero este es Iván Eudaldo Díaz. Pero este es Iván Eudaldo Díaz Meneses. Nuevamente, el ejemplo del cáncer de mama, que ya estamos en eso. Este es un cáncer de mama. Sí, pero este es un cáncer de mama que expresa receptores de estrógenos. Sí, pero es un cáncer de mama que expresa receptores de estrógenos, pero que no expresa receptores de progesterona. Pero vamos a profundizar más. Es un tumor de mama que expresa receptores de estrógenos, que no expresa receptores de progesterona y que tampoco expresa el receptor el factor de la citocina HER2-neu. Y aparte tiene un índice de proliferación del 20%. Esas finezas, Lupita, esas precisiones en el conocimiento de un tejido tumoral no son ociosas, o sea, no son de que, pues sí, qué padre y qué ocio para andar haciendo todo eso. O sea, realmente todo ese conocimiento nos ha permitido, pues, obviamente, conocer ante qué tipo de tumor se está y, obviamente, pues, diseñar de una manera con más probabilidades de eficacia cuál es el tratamiento personalizado y preciso para esa persona en particular y para ese tumor en particular. Entonces, pues eso es la medicina de precisión, ¿no? El conocer más de los rasgos biológicos de cada tipo de tumor en específico
y en base a eso escoger el tratamiento más adecuado del paciente y pues, hacerlo, o se trata de hacer de una manera más rutinaria en los diferentes tipos de tumores, tipos de cánceres. Eso es bien interesante, doctor. Hay algunas preguntas, bueno, del Hospital de Celaya, que cuando inicia el nuevo curso de posgrado de neurociencias, están muy interesados. Hay una señora Lewis que le ha escrito en 2 ocasiones desde Chicago. Hacemos la mención que también usted atiende personas del extranjero que vienen exclusivamente a México a hacerse los estudios, porque aquí hay calidad y hay garantía, y eso es algo muy importante compartirlo. Así es de que muchas gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Y bueno, pues desde luego ha cambiado la forma en que se trata el cáncer, doctor. Los avances tecnológicos y científicos han avanzado al 100%. Hoy usted, a 10 años de que ha llegado a la medicina nuclear ya con esta especialidad, ¿cómo ve usted el futuro a 5 años? Sí, Lupita, pues como te digo, esto ha cambiado mucho. Ya muchas veces hemos dicho, y no nos cansaremos de decir, que la ciencia médica va a hacer que los seres humanos vivamos más y mejor. ¿Por qué? Pues porque vamos a empezar a curar enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, como demencia, Alzheimer, pero también vamos a empezar a ponerle altos a los cánceres. Y en ese sentido, los diagnósticos pues, van a cobrar una relevancia muy, muy importante, Lupita. O sea, se están desarrollando muchos métodos de diagnóstico que nos permiten agarrar estos procesos pues lesivos en etapas más tempranas. Y obviamente que, pues para esto tú necesitas otro tipo de imágenes que la que se ha tenido de manera en uso clásico, tradicional, ¿no? Hablando de imagen médica o estudios de laboratorio y esas cosas. Tú necesitas avanzar más, entonces tú ya estás en métodos de imagen mucho más sofisticados, ¿no? Como pues, ver imágenes moleculares. Entonces, al hacer estos diagnósticos más tempranos, hablando de la cuestión oncológica, tú tienes una mayor posibilidad de curar el cáncer. En tanto más temprano tú detectes un tumor, la probabilidad de que lo cures es más alto. En México el problema es que pues, no se detectan tan a tiempo, ¿no? Por diferentes causas. Pero bueno, cuando nosotros tenemos la posibilidad de detectar un tumor en etapa temprana, mediante screening, por ejemplo, hay tumores que se detectan con screening, Lupita, pero ¿qué crees? No todos los tumores se detectan por screening. Por ejemplo, los tumores neuroendocrinos no hay un screening, o sea, no es de que le hagas una mastografía de un tumor neuroendocrino, o sea, no. O sea, es más, de hecho, solamente hay 5 tumores en los cuales se hace un screening, es decir, agarras a grupos grandes de pacientes asintomáticos o de personas asintomáticos, les haces un estudio y ya vas separando a los que son sospechosos o que es muy claro que tienen un tumor. Entonces, no en todos los tumores hay screening en el hospital. O sea, en mama, imagínate, si el screening en mama, que es muy conocido, que se promociona mucho, que se comenta mucho, pasa lo que pasa en México, ahora imagínate otros tipos de tumores. Ajá. Entonces, pues no hay screening en todos los tumores, ¿no? O sea, tampoco hay marcadores tumorales, es decir, alguna sustancia, alguna molécula que los tumores viertan o se concentren en la sangre, que se les tome una muestra por la vena o por algún otro tejido corporal y se analice en un microscopio y se vea, o en un equipo de laboratorio y se vea si ahí está el marcador tumoral, ¿no? Como por ejemplo el antígeno prostático específico en los pacientes con el cáncer de próstata, ¿no? O el marcador sea 125 en cáncer de ovario, etcétera. De tal manera que si tú tienes tumores que no les puedes hacer de screening y no les puedes hacer marcadores tumorales, pues te darás cuenta que agarrarlos en etapas tempranas pues es más difícil, ¿no? Entonces, se tiene que hacer un gran trabajo para tratar de identificar este tipo de tumores de una manera fiable, de una manera precisa, de una manera exacta. En ese sentido, todo el avance que se está teniendo en la imagen médica diagnóstica y en los ensayos o en los métodos de diagnóstico in vitro por laboratorio, pues van a ayudar bastante, ¿no? O sea, pues van a permitir hacer esos mejores diagnósticos y
obviamente que al ir conociendo más acerca de la biología tumoral, pues se van a desarrollar tratamientos también más específicos, también con una mayor efectividad hacia este tipo de células. Hasta hace poco, Lupita, de hecho, por ejemplo, un concepto muy interesante, la inmunoterapia, no es un concepto que estuviera muy conocido o que se hubiera ya masificado en el mundo médico el siglo pasado. O sea, la inmunoterapia es algo que está emergiendo o que está ganando mucha fuerza, mucho momentum en la actualidad, porque pues cada vez se va descubriendo que la inmunoterapia es novedosa, bueno, no novedosa, sino que sirve, que es efectiva, que puede ayudar en tumores en los que no había otras opciones, etcétera. Y también está sucediendo eso en la medicina nuclear y sobre todo la medicina nuclear en la terapia con radionúclidos, el teragnostic, que es de lo que estamos hablando hoy. Se están descubriendo que hay pacientes que pueden ser beneficiados con este tipo de tratamientos diferentes. Entonces, lo que ha cambiado es que pues ya podemos tener diagnósticos más tempranos, diagnósticos más precisos, personalizados, un arsenal de tratamiento mucho más amplio y lo que nos permite pues ofrecerle una opción a pues prácticamente cualquier paciente con cáncer. Ahora aquí hay algo muy importante que pues se tiene que tomar desde el punto de vista de los pacientes, que se chequen, que acudan a sus revisiones médicas, que no se esperen hasta el último momento para recibir un tratamiento, porque recuerden, entre más tiempo avanza el cáncer, pues es tiempo que está corriendo en contra del paciente. Entonces es eso, ¿no? Que las personas tomen la conciencia de que, bueno, hay que estarse revisando. Y también otra cosa que ha cambiado y es muy importante, Lupita, es la multidisciplinariedad médica en el tratamiento de estos pacientes. O sea, a veces no crean que el paciente de cáncer solamente lo debe de haber un doctor. Por supuesto que tiene que haber un doctor que coordine y que orqueste el tratamiento. Pero estos tratamientos son multidisciplinarios. O sea, tienen que participar muchos especialistas. Eso es la medicina moderna, Lupita. Y eso, bueno, también es la medicina del cáncer. Entonces, pues esto es muy interesante, ¿no? Porque finalmente en algún momento los pacientes pueden ser beneficiados por terapia por radionúclidos y bueno, esto nos va a nosotros a ayudar mucho a servir a los pacientes. Y ya también hay hasta terapia con radionúclidos para cáncer de la piel, Lupita. Imagínate, esto es bastante nuevo, ¿no? Terapia con radionúclidos para cáncer de piel. Por ejemplo, en pacientes que tienen una lesión cerca del ojo, en una lesión en la nariz, sobre todo en el rostro, en donde el tratamiento estándar pues podría ser un tanto mórbido, podría provocar un efecto estético. Bueno, ya no nos preocupemos tanto de la estética, ¿no? Pero podría ser complicado, mórbido. Pues ¿por qué? Pues porque la extensión de la lesión y cuestiones un tanto complejas del tratamiento, con una terapia para tumores de piel, terapia con radionúclidos de médicos nucleares para cánceres de piel, pues nosotros podemos dar este tratamiento, como lo dijimos hace ratito, con mínimos efectos adversos, con mínimos efectos secundarios, siendo muy respetuosos de los tejidos sanos aledaños, sin sacrificar ni un ápice de eficacia diagnóstica oncológica. Este tratamiento desafortunadamente pues no está disponible en México aún, pero tengan por seguro que el colectivo Medicina Nuclear MX y yo personalmente nos estamos pugnando por traer todas estas maravillas aquí a nuestro país, para el campo médico, para el beneficio de todos ustedes. Así es, doctor. Yo creo que la eficacia en diagnóstico es una plataforma muy importante que hoy el colectivo Medicina Nuclear MX, y bueno, vale resaltar que el doctor Díaz Meneses es el fundador y presidente de este colectivo, empeñado y vinculado a dar a conocer todas estas bondades de la medicina. Y yo creo que aquí es muy importante que siempre el doctor manifieste y comparta que esto es un equipo multidisciplinario. El éxito de salvar a una persona no es del oncólogo médico o del cirujano oncólogo, sino realmente aquí es un gran equipo, porque cada quien en su especialidad, y por aquí nos preguntaban que la inmunoterapia ha sido algo maravilloso y que les sorprende mucho que comparta usted que es algo que ya tenía muchísimos años. Eso es muy importante también saberlo, porque hoy a muchas mujeres, principalmente en el cáncer de mama, están otorgándoles la inmunoterapia. Así es de que, pues qué bueno, muchas felicitaciones el día de hoy.
Y bueno, pues a mí me gustaría que nos fuéramos despidiendo, doctor. Como siempre es una delicia platicar de la medicina nuclear y la imagen molecular cuando nos la explican así detenidamente y despacito, que todo el mundo podamos entender. Y bueno, pues yo creo que la contribución que ha dejado la medicina nuclear y la imagen molecular en los últimos tiempos para estos diagnósticos correctos y exactos ha sido grandioso, doctor. Y usted como profesional de la medicina nuclear, yo creo que le ha dejado grandes satisfacciones y desde luego ver todos estos avances, doctor. Sí, Lupita, de verdad que yo estoy muy emocionado, es un gran momento, sí, bueno, siempre, particularmente es un gran momento para ser médico nuclear en el mundo. A mí me entusiasma mucho y regresando, ¿no? Un poquito en el tiempo. Pues de hecho, la medicina nuclear y la imagen molecular, Lupita, nació en la rama terapéutica. O sea, no nació en la rama de imagen, nació en la rama terapéutica. Cuando, por allá de los años 40, pues se decidió darle un tratamiento con yodo radiactivo a un paciente que tenía cáncer de tiroides. Obviamente que durante todo este tiempo, Lupita, se han venido perfeccionando el conocimiento, la selección de pacientes, los procedimientos para las terapias con radionúclidos. Y en el Inter, como te decía, se han venido sumando terapias, más terapias con radionúclidos, unas más exitosas que otras, unas que han persistido a través del tiempo y que están siendo vigentes, algunas que están retomando un segundo aire, otras que quizá nos sirvieron como cuestiones anecdóticas o para aprender más acerca de los tumores y finalmente pues ya han caído, han sido relegadas un poquito, pero que ahí están pendientes de volver a tener oportunidad de demostrar su valía. Si nosotros hacemos un recuento, Lupita, y por ahí puse una diapo en donde enumeraba, es una lista enunciativa más no limitativa, aproximadamente 10 terapias con radionúclidos. Esa no es, como aproximadamente 10 terapias con radionúclidos. Y esto, como les decía, es una lista enunciativa, no es limitativa, o sea, hay más, y va a haber más. Y cada vez vamos a ir utilizando más estas terapias con radionúclidos. Y algo muy importante, Lupita, es que actualmente, a excepción de tumores como el cáncer de próstata y quizá algunos tumores en niños como el feocromocitoma, que es un tumor de tipo neuroendocrino, las terapias con radionúclidos no suelen ser terapias de primera o de segunda línea. Por eso estábamos diciendo hace ratito, es muy importante el momento en el que llega el momento de ir a ver al médico nuclear. Como la canción famosa de creo que ya es tiempo de ir a ver al psiquiatra. Bueno, ¿en qué momento ya es tiempo de ir a ver al médico nuclear? O sea, no hay que esperar que los pacientes se compliquen. Ajá. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque finalmente el contexto actual de un paciente que recibe terapia con radionúclidos generalmente es un paciente que pues ya está pues más avanzado, ¿no? O sea, no se piensa de entrada dar medicina nuclear y imagen molecular, sino otro tipo de tratamientos, lo cual es correcto, porque es parte del proceso de aprendizaje. Pero aquí hay una pregunta razonable, Lupita, hablando de diagnostics. Hay que definir el momento en el que el paciente tiene que ser valorado por el médico. Entonces, eso es algo bastante importante en ese sentido. Yo creo que hay mucho por hacer. La medicina nuclear va a dar aún más de sí, te digo, con nuevos desarrollos de moléculas, nuevos radiotrasadores de blancos moleculares, de capacidades de irradiación. Estamos hablando, ahí teníamos una diapositiva, ¿no? De una partícula beta y una partícula alfa. Y esto es importante porque cuando nosotros introduzcamos más partículas alfa, que son aún mucho más selectivas, que son aún mucho más efectivas al momento de matar células tumorales, las terapias con partículas alfa son aún más nobles o tienen menor nivel de efectos secundarios que las terapias con partículas beta, y que hablar con las terapias clásicas. Entonces nos estamos acercando hacia la capacidad de tratar tumores como una bala mágica, por decirlo así. Es un concepto de la inmunología de Paul Ehrlich, la bala mágica,
de un agente terapéutico que va y se dirige exclusivamente a su blanco, una bala mágica. Entonces estamos empezando a hacer eso y estamos empezando, por ejemplo, algo muy bonito o muy interesante es combinar los efectos de una inmunoterapia con un efecto de terapia con radionúcleos. Porque esas mismas inmunoterapias que tú estás dando como manera de anticuerpo hacia un blanco o sea un antígeno específico, pues de sí tiene el efecto de la inmunoterapia. Pero si tú a esa molécula, a ese anticuerpo le cargas una molécula radiactiva con betas o con alfas, potencialmente y teóricamente esa efectividad se duplica porque ya estás teniendo dos tratamientos y aparte dos tratamientos dirigidos. Entonces, estás tratando una enfermedad terrible como el cáncer, pero al mismo tiempo estás siendo respetuoso del resto de la economía corporal. Y eso es muy emocionante. Y eso es algo de lo que, como les decía, los médicos nucleares, pues tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar preparados, tenemos que formarnos, nosotros como colectivo tenemos que hacer toda la gestión que se tenga que hacer para traer a México todos estos tratamientos. Recordemos que en México, pues todos los avances, la mayoría de los avances médicos tienen un rezago de 5 años, de 10 años, a veces más, ¿no? Finalmente, la idea de dar a conocer esto es que, pues, esto haga que cuando logremos poner más ciclotrones, cuando podemos lograr poner más centros de PET, más centros de SPECT, más terapias como la que les dije, la terapia de la piel o moléculas innovadoras para terapias con radionúclidos, pues realmente la comunidad médica oncológica y los pacientes estén informados y bueno, se pueda hacer un uso adecuado, ético, científico, profesional de pues todos estos innovaciones en el tratamiento como el cáncer, repito. Y eso pues es muy emocionante. Así es, doctor. Y bueno, pregunta, ¿cuándo podrán tener aquí en México este equipo o tratamiento para atender el cáncer de piel que se les hizo muy interesante, doctor, que dijo que todavía no está disponible en México, pero bueno, ya existe? ¿Hay algún lugar donde puedan atenderse? Sí, en México no, yo apenas estoy en pláticas con las personas que desarrollaron estas terapias, son europeos y hemos tenido acercamientos. Fíjate que muchos acercamientos tienen que hacer desde la iniciativa privada, Lupita. No estoy diciendo que la salud pública no tenga la intención, pero finalmente pues hay muchos puntos que atender, entonces pues desde la iniciativa privada estamos haciendo estos acercamientos y en México no hay disponibilidad. Lo que tienen que saber es que estas terapias es para tumores vasocelulares o escamocelulares, no es para melanomas. Los melanomas se tratan de otra forma, pero otro tipo de tumores que se asocian al sol, ¿no? Que generalmente le dan en la cara a las personas que tienen tez clara y que cuando se biopsian pues dicen, ay, es que es un cáncer vasocelular, ay, es que es un cáncer escamocelular, ay, es que es una enfermedad de Bowen. Son diferentes tipos de cáncer. Entonces, estas terapias no están disponibles en México aún, estamos esforzándonos para que lo estén, pero pues están disponibles en Sudáfrica, en Brasil también, en Europa, obviamente, en Italia, en Holanda, ahí hay disponibilidad de estos tratamientos para cáncer de piel, para estos tipos de tumores en específico. Entonces, fíjate, pues ya tenemos que tener interacción también con los dermatólogos, pues para enterarles esto. Y pues penosamente le tengo que decir que al día de hoy pues no hay disponibilidad en México ni accesibilidad, pero si le interesa, bueno, podemos, yo le puedo de alguna manera pues auxiliar y si usted tiene la capacidad de viajar a alguno de estos países, pues yo le puedo ayudar a hacer el contacto. De hecho, también esas son de las cosas que hacemos aquí en el colectivo Medicina Nuclear, de las cosas que yo hago particularmente y lo hacemos con mucho gusto. Así es, y una de las partes más fundamentales de este programa son estos accesos, estas vinculaciones académicas, científicas y desde luego todo con el respaldo del médico nuclear Iván Díaz Meneses, titular de este espacio. Pues prácticamente nos estamos despidiendo, doctor.
Pero bueno, no sin antes recordarles que cualquier dato adicional que ustedes requieran para realizarse algún estudio en medicina nuclear, nos pueden contactar al 551064-0164 y con muchísimo gusto les damos toda la información necesaria o en las redes sociales. Así es de que, pues prácticamente nos estamos despidiendo. Doctor, buenas noches, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Lupita. Me dio mucho gusto realmente estar hoy platicando con ustedes y esperamos que hayan disfrutado tanto el escucharme como yo disfruté el hablar para todos ustedes. Espero que nos veamos la próxima semana y pues muchas gracias, que descansen y sigan disfrutando su semana. Así es, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes 21 de diciembre ya, totalmente en vivo. Se despide Guadalupe Mayorga. Hasta la próxima.